Bien, pues comenzamos esta grabación. Estamos aquí muy contentos por hacer nuevamente, por continuar esta conversación con la doctora Rosario Sánchez, como parte de la conversación que existe entre el psicoanálisis y la civilización. En esta ocasión, doctora, ¿cómo está? Hola, Bienvenida. buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Muy Bien, pues contenta como siempre gracias de por estar con atender usted. esta entrevista. Y el día de hoy, pues, queríamos abordar con usted, preguntarle algo que corresponde a la voz y a la atmósfera contemporánea del instante casi, y que abarca finalmente una expectativa que proyectan hasta inicios del próximo año. Y el tema es tal cual la gran expectativa, la gran esperanza que existe para muchísima gente ahora, el recibir una vacuna contra el SARS-CoV-2. No sé si sería así lo correcto, vacuna contra SARS-CoV-2 o más bien vacuna contra el COVID-19. Pero queríamos nosotros, en este contexto del psicoanálisis y la civilización, pues aterrizar esas expectativas desde la óptica de la homeopatía, desde el campo de la medicina homeopática, que como ya nos ha enseñado y de las cosas que más me han quedado a mí claras, es que no es ninguna medicina alternativa, sino que al revés, que proviene tal cual de la medicina clásica eh, de Hipócrates, y que más bien es un lado oscuro, no es es oscuro para la humanidad, ni siquiera sería oscuro para la teoría médica misma o para algunos estudiantes de medicina, pero no para la historia de la medicina. La homeopatía como medicina clásica, como que debería de ser la medicina clásica, pero estamos en un rezago y en un obscurantismo aún al respecto, hay muy poca luz, y por eso le hemos estado pidiendo a usted que nos ayudara a vislumbrar esto mejor. Y bueno, yo proponía la entrevista con el nombre de las vacunas y su relación con la medicina homeopática, diferencias y similitudes. Eh, es más o menos el planteamiento, doctora, y quería que si usted nos puede orientar al respecto. Claro, pues bueno, eh, pienso que tiene mucha razón cuando dice que la medicina homeopática tendría que ser considerada desde otro punto de vista, porque en la homeopatía surge como una eh, consecuencia de malos manejos dentro de la medicina del siglo XVIII y XIX, porque en la medicina de aquel tiempo, pues obviamente no había tantos adelantos tecnológicos, estudios de laboratorio que pudieran ir a analizar los aspectos más reductibles de un padecimiento. Entonces, pues había mucho empirismo y todavía lo hay de alguna manera en la medicina convencional o en la medicina alopática. Entonces, cuando Hahnemann estudió medicina en 1750, 60, se dio cuenta que la medicina de su tiempo no tenía que ver nada con los tratamientos que ofrecían. La enfermedad no tenía que ver nada con los tratamientos que ofrecían. Y así se hacían muchos lavativas, muchas sangrías y muchos medios repulsivos en donde el organismo tendría que aguantar esas agresiones de la medicina de ese tiempo, ¿no? Para poder sobrevivir.
Por ejemplo, cuando alguien tenía una fiebre, pues lo metían a tinas de agua helada, ¿verdad? Que después se siguió haciendo como una contraparte, ¿no? De la fiebre, pues hay que ponerle algo frío para que se quite la fiebre. Parece lógico, pero no es así. Es un procedimiento agresivo porque el organismo está muy caliente, recibe un impacto muy intenso de frío y entonces tiene que tener una reacción defensiva. Y pues hay veces que no soporta esa reacción y el organismo sucumbe. O sea, es tan fácil como pensar que una, una persona con determinada fuerza física, pues puede soportar un peso muy intenso, pues sí, cuando es muy fuerte y cuando no lo es, pues no. Siempre el problema fundamental, y siempre lo tenemos que tener presente, es la individualidad. Y de eso voy a hablar o a referirme mucho en este tema de las vacunaciones y de la medicina homeopática. Parecería que son similares porque las vacunas parten de un principio que es la isopatía. Iso quiere decir igual o lo mismo y patos enfermedad. O sea, aplicar lo mismo que produce la enfermedad para curarla. Y la homeopatía quiere decir semejante. Homois quiere decir semejante y patos enfermedad. Semejante a lo que produce la enfermedad. Entonces parecerían muy similares, sin embargo hay una gran diferencia. Igual a la enfermedad, entonces quiere decir que si nosotros descubrimos, y eso fue lo que pasó, si nosotros descubrimos que un microorganismo produce una enfermedad, pues obviamente también por una lógica, fíjense como hace rato les dije lo contrario, ahora les digo lo semejante. Perdón, lo igual y después les diré lo semejante. Entonces, cuando es lo igual, si un microorganismo produce una enfermedad, pues vamos a inocular ese microorganismo al individuo para que produzca una reacción de defensa, esa es la vacuna, y entonces después cuando tenga contacto con ese microorganismo, pues ya lo reconozca y produzca anticuerpos que defenderán a ese individuo, ¿verdad? Entonces suena lógico, suena bueno. Por eso es que todo el mundo estamos o están esperando la vacuna para que estemos protegidos contra determinados, en este caso contra este virus, el virus, el virus SARS, coronavirus SARS-CoV-2, ¿no? Bueno, y la otra parte, la que nosotros estamos aquí manejando y de las que estamos convencidos, es la homeopatía, que es, entonces es lo semejante. Ya no es lo contrario, no es lo igual, sino es lo semejante. ¿Esto qué quiere decir? Que una sustancia que es capaz de producir determinados síntomas en un organismo sano es capaz de curarlos en un enfermo, o sea, por semejanza. Cuando nosotros tenemos una fiebre, por ejemplo, ¿no? Con determinadas características individuales, por eso digo, no hay que perder de vista la individualidad, con determinadas características, entonces vamos a buscar una sustancia que produce esa fiebre con esas determinadas características, eso sería lo semejante. No le vamos a dar lo que produce la fiebre, el microorganismo X, no, sino una sustancia que produce algo parecido a la fiebre que nosotros tenemos, algo semejante. ¿Sí? ¿Qué pasa con las otras dos? Tanto la contraria como la igual, o sea, tanto la alopatía como la isopatía, no consideran la individualidad de cada enfermo, sino que a todos les aplican un baño helado con la fiebre, ¿no? A todos le aplican lo que produce el microorganismo, ¿no? El microorganismo atenuado, ¿no? A todos. Y en la homeopatía no. Ahí aplicamos a cada individuo
de acuerdo a su propia forma de hacer, en este caso, la fiebre. Esas son las tres tendencias, ¿no? El pequeño Por detalle ejemplo. que es muy trascendente, y a ver si nos puede hablar un poquito más de las consecuencias de ese detalle, es que entonces no es lo mismo, obviamente, no es lo mismo lo idéntico que lo similar, ¿No? ¿no? Aunque se parezcan, no es lo mismo lo idéntico que lo similar. Y que el arte, digamos, homeopático es que a través de lo similar, calculado también en función del uno por uno, de las defensas de cada uno de los pacientes, se va a lograr hacer finalmente la cura o el tratamiento. Y cuando se trata de lo idéntico, no es ninguna cura como tal, sino es idéntico a la enfermedad misma, y por lo tanto es una enfermedad. O sea, en la vacuna sí se está enfermando con una dosis pequeña al individuo, pero sí se está enfermando. Y en la homeopatía no podríamos decir que se está enfermando con lo similar, sino se está ya curando con lo similar a la enfermedad, pero no se está poniendo la enfermedad misma, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, bueno, nosotros podemos decir, podemos usar en homeopatía una sustancia eh, en un hombre sano o en individuos sanos, porque es así como probamos los medicamentos. En individuos sanos, en un grupo de individuos sanos, en donde ya valoramos su salud a través de un estudio, de una historia clínica y de a veces hasta de análisis de laboratorio. Entonces, nosotros ya sabemos que tenemos un grupo de individuos sanos, le administramos la sustancia a experimentar. Ahí sí es una experimentación. Y entonces, después de un tiempo, vamos a valorar los síntomas que produce esa sustancia en todo ese grupo de individuos. Y por lo tanto, vamos a saber para qué sirve esa sustancia, ¿verdad? En los individuos sanos. Y entonces después aplicaremos en los enfermos la misma sustancia para esas alteraciones en la salud. Pero eso es como una parte experimental. Cuando nosotros ya tratamos al enfermo, entonces ya sabemos qué necesita y no estamos experimentando en él, sino ya tenemos una intención curativa, ¿no? A eso se refería seguramente, ¿no? Ajá. Y ahora, doctor, es también muy sabido que hay movimientos que no necesariamente son a favor o por parte de la homeopatía, por ejemplo, sino ideológicos, tal cual, que por experiencias específicas en relación a las vacunaciones han tenido efectos contraproducentes. Hay movimientos sociales en el mundo que tal cual se declaran como antivacunas. En el caso de la homeopatía estricta, también podríamos pensar que los propios principios de la homeopatía implican una postura antivacuna. Pues yo no lo diría de esa manera. Yo otra vez vuelvo a decir, eh, si nosotros aplicamos la individualidad, nosotros entonces podemos decir, una vacuna tiene esos inconvenientes. Se aplica a toda la población. Se generaliza su uso. Se dan las mismas dosis para cada uno, ¿no? Mm, Entonces se deja a un lado la individualidad. ujú. ¿Cómo sabemos quién va a tener una reacción adversa? Porque puede ser que una vacuna provoque una reacción indeseable en algún individuo, ¿no? Podrían argumentar, bueno, pero a la mayoría le va a ser benéfica. Y entonces esos cuantos que no son aptos para recibirla, pues ni modo, son los que se pueden sacrificar, ¿verdad? Pero bueno, tendríamos que valorar si esto es verdaderamente
eh, científico, ¿no? O sea, suena bien. Eso es lo que hace la salud pública de todo el mundo. Proteger a la población de un agente, como en este caso, un agente que está provocando una epidemia. Entonces, todo el mundo espera que la vacuna sea lo que salve la epidemia, ¿no? Yo puedo decir que es un principio eh, muy positivo, ¿no? Todo el mundo está esperando la vacuna para poder salir a la calle. Sin embargo, también es cierto que la epidemia tiene que tener una curva, ¿no?, de inicio, de cúspide y de declinación. Y ahorita estamos viendo que estamos en la cúspide, pero ya con la tendencia a declinación, aunque no haya la vacuna. Porque de todas maneras, el organismo, el ser humano, tiene la posibilidad de defenderse con sus aportes orgánicos naturales, ¿no? Con sus aportes defensivos naturales. O sea, de todas maneras nos vamos a defender de cualquier agente patógeno, de cualquiera. Un hongo, un parásito, una bacteria, un virus, ¿no? Naturalmente, ¿sí? Incluso Los, de una vacuna, ¿no? O sea, ¿cómo? el organismo, o sea, nosotros nos estaríamos defendiendo de la vacuna, ¿no? Bueno, nosotros nos defendemos del microorganismo. Nosotros nos defendemos de cualquier agente agresivo. Nosotros tenemos con qué defendernos. Simplemente una fractura. Nosotros nos rompemos un hueso y tenemos todos los elementos para soldar ese hueso, ¿no? Que nos lo pongan rectificado, que nos lo pongan, confrontado, entonces eso ya es otra cosa, ¿no? Pero el hueso de todas maneras va a soldar, chueco si quieres, pero va a soldar. Tenemos todos los elementos para defendernos. La vacuna lo que va a hacer es provocar una reacción para producir anticuerpos y cuando venga un micro, ya el agente inoculado, pues entonces nos defenderemos. Por eso les digo que es una buena teoría y es lo que todo el mundo espera. Y además es lo que es más, ¿cómo podemos decir?, económico, porque una vacuna para todos, ¿no? A mí no me van a hacer mi propia vacuna, a usted no le van a hacer su propia vacuna, aunque necesitemos diferentes sustancias. Ahí sí sería la homeopatía. Cada uno necesita una diferente medicamento, una diferente medicina, porque somos distintos. Y por eso explicaba con un ejemplo muy simple, ¿no? Como la fiebre, o la tos, o el dolor de cabeza, lo que sea. Cualquier síntoma, ¿no?, va a ser tratado en forma diferente de acuerdo a esas tres perspectivas. Ujú. Por eso digo, está bien, en principio está bien. El único problema es cuando la gente no reacciona igual, cuando no se contempló la individualidad, ¿sí? Bueno, dos preguntas más, doctora. Y, se las digo juntas. En esta misma línea, ya ve que hay varios proyectos a los que México se ha sumado en la investigación y realización de la vacuna. Se habla de la Universidad de Oxford, de la vacuna rusa, de una francesa, etcétera. En teoría, esas vacunas tendrían que llegar a un mismo resultado, tendrían que ser materialmente equivalentes o incluso químicamente equivalentes. O sea, van a llegar al mismo punto 5 investigaciones distintas. En teoría deberían de llegar al mismo punto o pueden ser vacunas distintas al mismo virus. Esa sería la primera No, pregunta. Y la última sería, punto. nosotros desde la homeopatía podemos estar como hasta ahora, vamos valiéndonos de la utilización de la homeopatía a la medida del caso por caso. Eh, realmente es estar igual si
con o sin vacuna, o pueden haber pacientes homeopáticos que se les recomiende la vacuna y a otros no. Serían esas las dos preguntas. Es que cuando nosotros estamos administrando un medicamento, vamos a provocar una reacción en el organismo con cualquier medicamento homeopático. Claro, siempre y cuando sea el que necesita el individuo. Pero, por ejemplo, nosotros ahorita, bueno, con respecto a la vacuna, sí tienen que llegar al mismo resultado, con diferentes medios y con diferente tiempo, ¿no? Tienen que llegar al mismo. Claro que alguien decía por ahí, nosotros en México no tenemos tanto dinero como para fabricar la vacuna tan rápido, ¿no? Como otros países, pero sí deberían de llegar a los mismos resultados, por eso es este, Sí, debería de buscar. ser la vacuna idéntica a la rusa, a la inglesa. En teoría deberían de ser idénticas. En teoría deberían de llegar al mismo resultado, claro. Pero bueno, yo le digo de lo que nosotros hacemos. Ujú. Nosotros entonces provocamos una reacción en el organismo al administrar un medicamento homeopático, pero con la característica de que sea solo para él, ¿no? O sea, claro, no tenemos un medicamento como millones somos de personas, pero sí tenemos más de 3.000 medicamentos para las diferentes enfermedades, para las diferentes patologías, y también tenemos medicamentos que pueden prevenir. Por eso es que ahorita estamos nosotros administrando medicamentos a personas que no son nuestros pacientes como un preventivo o un profiláctico, eh, a personas, por ejemplo, trabajadores de la salud que están en contacto con enfermos de COVID-19. Y entonces esos que no son pacientes homeopáticos propiamente dicho, están siendo protegidos con un medicamento homeopático que va a provocar una reacción defensiva, una reacción preventiva. Va a provocar una reacción en el organismo que le permita defenderse de ese agente. ¿Podríamos decir que actúa como una vacuna? No precisamente, porque está nada más provocando una reacción defensiva sin el agente etiológico, ¿no? Etiológico. Entonces, esos resultados los mostraremos después, porque ahorita llevamos, no sé, 2 meses administrándolo, y ahorita lo que estamos viendo que de 5 infectados que tenían al día, personal de salud, no enfermos, sino personal de salud, 5 infectados que tenían en un día, ahora se ha reducido a 1 infectado por día, ¿sí? A pesar de que no estamos administrando el medicamento con el rigorismo homeopático que requiere, porque eso sería entonces ver a cada Claro. uno y darle su propio medicamento. Pero como no tienen síntomas, sino solamente es preventivo, por eso nos arriesgamos a dar un medicamento específico. Así lo estamos probando. Pero sí, cuando nosotros tenemos la oportunidad de ver al paciente, como yo lo tengo en mi consultorio, pues entonces, a ver, dígame sus síntomas y yo le doy un medicamento, aunque no esté enfermo, pero dígame sus síntomas habituales. Vamos a suponer que alguien tiene fácilmente tos al entrar a un lugar frío, ¿no? Ahorita viene una paciente. No lo tiene ahorita, pero tiene esa tendencia. Y al revisarle la garganta le veo unos puntos purulentos en la angina. No le duele mucho, pero ahí siempre tiene esos puntos. De todas maneras, tiene una enfermedad, ¿no? Entonces, tiene esa tendencia a resfriarse, tiene esos puntos en la angina y además tiene, pues con frecuencia dolores de cabeza al exponerse al sol, por decir algo. Entonces probablemente le doy un medicamento que le sirva muy específicamente a ella, que puede ser belladona. Y entonces ella se va con la belladona y la belladona le va a provocar una reacción en su organismo para prevenirla de este contagio del coronavirus, por ejemplo. Y así a cada uno de mis pacientes le busco, de acuerdo a sus síntomas, un medicamento que le sea individual. Y entonces estoy haciendo
la, la prevención al mismo tiempo que le estoy dando el medicamento que le corresponde. Claro. Es todo un trabajo artesanal. Es así como actúa la homeopatía y es así como previene, pero es diferente, es muy diferente de las vacunas. La vacuna pues puede tener esa desventaja. A todo el mundo le dan la dosis sin saber cómo va a reaccionar, ¿no? Y hay veces que sí hay cosas, pues, intensas, ¿no? Va en la línea de la industria, ¿no? Sería una cuestión industrial, la Bueno, vacuna, y la homeopatía es más bien, en el caso por caso, es un asunto artesanal, ¿no? Tal cual, mucho más pegado a la cuestión artesanal del caso por caso, en ese sentido es lo mismo que le pasa al psicoanálisis. Y nada, ya nada más, ahora sí la última para terminar, doctora, y al ejercer ahora su, la clínica con estos pacientes de la epidemia, ¿realmente se puede pensar que hay un perfil específico sintomatológico o ustedes desde su experiencia simplemente trabajan como siempre, tal vez un poco orientado con la selección de estos 10 medicamentos básicos que tienen ya perfilados para este tipo de sintomatología? ¿Es, para ustedes es evidente el- una misma sintomatología o es un aproximado de sintomatología muy variable? ¿Se da el mismo perfil o no se da? es que mire, eh, los síntomas de la epidemia son 4, o eran, ahora ya han ido variando. Vamos a decir que son 4 básicos. La fiebre, el dolor de cabeza, el agotamiento y el dolor perdón, y la tos, ¿sí? Cada persona hace su fiebre de diferente manera. Algunos será intermitente, algunos será paroxismal, algunos será continua, algunos será nada más en la cara y en la cabeza, algunos será en todo el cuerpo, algunos será con las manos frías, algunos con escalofríos, algunos con sudoración, Ujú. etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas variantes de la fiebre y concomitancias. Igual con el dolor de cabeza, algunos será de un lado, algunos será punzante, algunos será agravado por el movimiento, algunos será que se mejora con el ejercicio, algunos será presión, algunos será punzada, etcétera, etcétera, acompañado de diferentes síntomas. Igual la tos puede ser seca o puede ser productiva, con flemas en la mañana, en la noche, en la tarde, etcétera. Y el dolor de garganta. La Entonces, dificultad cada para uno tendrá sus diferencias, ¿no? Entonces, pero son 4 los síntomas más característicos, o le digo, o eran, porque ahora tenemos diarreas y otros síntomas, porque han ido variando, también eso es cierto, ¿sí? O por ejemplo, la falta de olfato y la falta de gusto, ¿no? También eso se acompaña casi siempre y ya resultaba casi patognomónico, o sea, si tenías eso, ya seguro que tenías el virus del coronavirus. Pero con estas modalidades, entonces sí es cierto que hay un grupo de síntomas, pero cada uno los hace de diferente forma. Y no teníamos 10, teníamos más o menos 15, 16, 17, y puede haber más, pero esos eran los más característicos, esos medicamentos. Entonces usamos esos, pero de repente viene uno que tiene una característica muy especial y ya no está dentro de esos 16 medicamentos. Hay otro, no, pues le damos ese otro, no importa. No nos casamos con 16 medicamentos. Esos son los más usados, pero podemos usar otros de los 3,000 y pico que tenemos. Pero sí son los síntomas patognomónicos, o sea, propios del padecimiento, pero con sus modalidades que los hacen diferentes uno de otro. Es así de simple, bueno, de simple y al mismo tiempo complicada la homeopatía porque no le damos un medicamento a cada uno. Digo, no le damos el mismo, sino a cada uno el suyo. Esa es la maravilla de la homeopatía. Y con, por eso la gente se cura. exacto, pero con esa maravilla, con ese mecanismo o esa clínica,
ustedes pueden estar enfrentando un virus o tres o cuatro o cinco, no, no importa ¿Sí? que sean varios virus o uno mismo. El mecanismo sería clínico, sería idéntico. Sí, sí, el mecanismo es el mismo. Nuestro método es el mismo. ¿Sí? Pero en una enfermedad aguda tenemos que actuar muy rápido y tenemos que ver esos síntomas, los cuatro con esas modalidades y con su específico estado mental o emocional que se traduce también en síntomas. Entonces, ese paciente que tiene fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta y tos, ese también tiene un estado mental específico. Tiene ansiedad, o tiene miedo de morirse, o tiene angustia, o tiene muy mal humor, o alguna de eso. Y entonces eso ya nos da mucho más claridad en el medicamento y entonces mucho más facilidad para tratarlo. Por eso usted dice que se parece al psicoanálisis, porque ahí no le van a dar una receta para que la gente se cure de su angustia y que todos hagan lo mismo porque están angustiados. Cada uno tiene su propia angustia y le sirve o le perjudica en determinado sentido, ¿no? Ese Sí, es el principio de la individualidad. sí. Entonces, es así, pues, más bien se trabaja con síntomas, no se trabaja con virus. No sería tan relevante en términos prácticos si hay uno o dos o cinco virus o bichos provocando un síntoma, porque el punto de partida es la sintomatología misma. Cuando viene aquí un paciente, pero es que el virus, sí señora, pero usted es una persona sana, usted no tiene una predisposición tan intensa como para que podamos decir que se va a enfermar. Esos son los que se tienen que cuidar más, los que tienen las llamadas comorbilidades, los que tienen hipertensión, diabetes, obesidad o las tres cosas juntas, o una enfermedad inmunodeprimida, etcétera, ¿no? O sea, no, necesitamos ver las disposiciones, por qué se enferma, y eso es lo que al final lo que le vamos a curar al paciente es el estado miasmático que decimos nosotros, que es la predisposición a esto es lo más importante de nuestra misión como homeópatas, buscar que la gente no se enferme de Dile, por favor. Mm, no, ahora sí me escuché. perdón, no sé si se escuchó. No, no, lo último que escuchamos fue lo más que estaba diciendo, lo más. Y lo más importante es evitar que las personas de lo más crónico, de lo más grave, porque es exactamente la enfermedad crónica la que detiene la evolución y la libertad del individuo, ¿no? O sea, yo puedo tener una enfermedad aguda como esta es una enfermedad aguda. El COVID-19 es una enfermedad aguda y las enfermedades agudas tienen un principio, una cúspide y una declinación. Siempre terminan por lisis o por crisis, dicen las patologías. O sea, una enfermedad aguda tiene un inicio, una intensificación y una declinación. O se muere el paciente o se alivia, pero termina y una enfermedad crónica no termina, ni con la vida del paciente. Y esa enfermedad crónica es la que nosotros tratamos de quitar, ¿sí? Y esa diabetes, hipertensión, obesidad, etcétera, son afecciones de esa enfermedad crónica que atan al individuo, que no le permiten esplender, ¿no? Eso es lo que nosotros buscamos, curar al individuo de esa predisposición o de esas enfermedades crónicas. No, pues muy bien, doctora, queda mucho más claro. Ya no sé si está de acuerdo con esta conclusión.
que también hemos llegado, es, hay enfermedad sin síntoma. ¿Está bien pensar? ¿Es posible la enfermedad sin síntoma? Siempre hay síntomas. Siempre hay síntomas. Cuando no hay síntomas, no hay enfermedad. Lo que pasa es que tenemos que ser muy perceptivos para ver cuáles son los síntomas. Cualquier persona aparentemente sana, de todas maneras, tiene síntomas. Siempre. Alguien que va caminando en la calle, a lo mejor se enoja muy fácil. Ese es un síntoma. A Mm, lo mejor es muy apocado, muy tímido. Ese es un síntoma. A lo mejor es flojo y a lo mejor es indeciso. Ese es otro síntoma, ¿no? A lo mejor es indolente. Todos esos, aunque aparentemente les permitan vivir y hacer sus cosas, pero no están bien. Se enoja mucho con la mujer o se enoja mucho con el marido. No lo deja estar en paz. Ese es un síntoma. Y el bienestar debe ser físico, emocional y social, ¿no? Esa es la definición de salud y no solo la ausencia de enfermedades o afecciones. Y decimos, pero bueno, podemos hablar de esto más o en otro momento. claro. Bueno, doctora, pues muchísimas gracias por esta entrevista. La Mucho vamos a gusto. compartir en nuestras páginas. Y nada, le mandamos un abrazo desde Zacatecas y esperamos poder conversar con usted pronto nuevamente. Muchas gracias. Gracias a usted, gracias al público, gracias a la gente y a usted que me permite difundir, porque para nosotros eso es lo más importante, difundir. Seguimos nosotros atendiendo gente a través de un centro de atención telefónica, la gente que quiera tratarse con homeopatía, prevenir la enfermedad o tratarse los síntomas que parecen sospechosos o que ya están confirmados, lo tratamos con homeopatía por teléfono y ya después lo derivamos con un médico homeópata. Eso desde el hospital homeopático, que ese es mi comercial. Muy bien, Nosotros no tenemos el interés más que de ayudar a la gente. muy bien, doctora. Ese es el propósito también para nosotros. Ujú. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias a usted. Igualmente, hasta luego.